kids. Like some people are, you know, they unwind in different ways. Either we're going out drinking or that. I could put on clown makeup and I was relaxed, and I enjoyed it. It was fun being a clown because you could be yourself, or just let yourself go and act a fool. You could be slapstick and funny and have a good time. That's why. ¿Qué tal mi gente? Espero que se encuentren bien. Esta semana les traigo uno de los asesinos seriales más notorios y conocido de Estados Unidos. Se trata de John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino. Hay un sinnúmero de documentales y hasta películas basadas en este criminal. Si quieres saber todo sobre este asesino serial, suscríbanse al canal. Subimos un video todas las semanas de conspiraciones, crímenes y misterios. Comencemos. Eran los años 70 en la localidad de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Varios adolescentes son reportados como desaparecidos a lo largo de los años 70. Nunca se supo el paradero de estos jóvenes. La policía no tenía ninguna pista sobre qué habría ocurrido con ellos. Recordemos que durante los 70 estaba en auge el movimiento hippie. No era extraño para los adolescentes escaparse de sus hogares por largos periodos de tiempo. Se creía que muchos de estos jóvenes reportados como desaparecidos habían huido de sus hogares y por lo general no se investigaban estas desapariciones. Para finales de los 70, un joven llamado Robert Peace, de 15 años, es reportado como desaparecido por su madre, después de no saber de él por un par de horas. Robert trabajaba en una farmacia local. Lo último que su madre supo fue que se encontraría con un sujeto que le ofreció trabajo en una empresa contratista. La policía comienza la investigación. Hablando con el dueño de la farmacia, obtienen un nombre del posible sospechoso. Se trata de John Wayne Gacy, un contratista local muy conocido por su trabajo en construcciones y por ser un ciudadano casi ejemplar a simple vista. Durante las nevadas limpiaba las veredas de sus vecinos, pintaba las casas de personas necesitadas. Durante varios años ofreció fiestas a la comunidad. Uno de sus actos era disfrazarse como un payaso llamado Pogo, un personaje creado por él mismo para animar esas fiestas. Gacy, al ser la última persona en tener contacto con Robert, se convierte en persona de interés para la policía, por lo que van a visitarlo a su casa, donde le hacen unas preguntas breves sobre Robert. Gacy niega todo lo relacionado a la desaparición, pero sí confirma el haber estado en la farmacia por cuestiones de trabajo. También niega haberle ofrecido trabajo a Robert. En ese momento la policía realiza una búsqueda dentro de la casa de Gacy, encontrando varios artículos sospechosos. Ropa interior presuntamente de otras personas, una sortija de un colegio con las iniciales AJC, varios juguetes sexuales, un arma de fuego, diferentes sedantes, facturas de diferentes farmacias y hasta una soga. Todo esto parecía sospechoso, pero aún no había prueba para incriminarlo a la desaparición de Robert. Los investigadores se centran en Gacy, comenzando por sus antecedentes. John Wayne Gacy, como la mayoría de los asesinos seriales, mantuvo una infancia bastante difícil. Su padre era sumamente violento con él. No solo abusaba físicamente propinándole golpizas, también abusaba psicológicamente. El padre de Gacy le decía que nunca sería lo suficientemente hombre, y lo veía como alguien débil. A los 7 años fue violado por un amigo cercano de la familia. El pequeño Gacy nunca dijo nada, con miedo de decepcionar aún más a su padre, creando la tormenta perfecta para un asesino serial. Pero con todo y esto, sus primeros años como adulto fueron bastante buenos. Pudo estudiar y desenvolverse con bien en la sociedad, pudo mudarse de ciudad y casarse por primera vez y convirtiéndose en el gerente de un restaurante de comida rápida. Durante este tiempo Gacy comenzaría a mostrar su lado más oscuro. Mientras trabajaba como gerente, Gacy contrataba por lo general a adolescentes menores de edad, en su mayoría hombres. También creó un área de juego para los trabajadores al que Gacy solía invitar a los adolescentes que estaban bajo su cargo para brindarles licor y hablar de sexo. Desde sus primeros años Gacy siempre tuvo una afinación hacia la política. Desde sus primeros años como adulto perteneció a un grupo político, y es durante estos años donde todo se saldría de control.
Mientras estaba en este grupo político, Gacy violó al hijo de uno de los miembros, siendo sentenciado a 10 años, pagando solo una pequeña condena de meses por este caso, saliendo bajo libertad condicional y obligándolo a volver a su ciudad natal. Después de quedar en libertad, Gacy volvió a Chicago. Apenas llegó comenzaron los problemas. Gacy fue reportado por varios adolescentes por intentar retenerlos en contra de su voluntad y hasta mantuvo una denuncia por violación, pero nunca hubo una sentencia porque los jóvenes nunca llegaron a testificar oficialmente. Con todo y estos actos, Gacy pudo seguir una vida relativamente normal, se casó por segunda vez, consiguió un trabajo estable, hasta finalmente abrir su negocio como contratista. Mientras trabajaba como contratista fue donde se ganó el aprecio de la comunidad. Con frecuencia ayudaba a los vecinos con las reparaciones y hasta ofrecía sus servicios a la comunidad de gratis. Después de analizar a Gacy desde su niñez y al encontrar este caso de violación ocurrido en años anteriores, Gacy se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de Robert y se comenzó a teorizar sobre su participación en las demás desapariciones reportadas en años anteriores. Los investigadores montan vigilancia a Gacy y logran incautar sus autos para buscar más pruebas. Ese mismo año se encontró en un río cercano un cuerpo de un joven. Este joven trabajaba en la empresa contratista de Gacy, llamando aún más la atención de las autoridades por la coincidencia. Los investigadores entrevistan a los empleados de su empresa contratista. Sus colaboradores lo describen como una persona bastante sociable, le gustaba hablar abiertamente de sexo entre hombres, brindándoles alcohol y droga a los jóvenes, haciendo constantes bromas sexuales e invitaciones a su casa para ver películas o seguir tomando licor. Con esta nueva información la policía analiza caso por caso de las personas reportadas como desaparecidas en esa localidad, para intentar enlazar las desapariciones con Gacy. Los investigadores analizan la evidencia encontrada en la casa de Gacy. Durante la primera búsqueda encontraron varias coincidencias. El anillo con iniciales pertenecía a un adolescente reportado como desaparecido, la factura de la farmacia era de otro joven también desaparecido años atrás. Una de las personas entrevistadas que trabajaba en la empresa contratista cuenta a las autoridades cómo eran llevados a la casa de Gacy para escarbar debajo del piso de su casa. Algunos vieron lo que describieron como bolsas plásticas enrolladas. Los investigadores mantienen la vigilancia al sospechoso por varios días mientras conseguían una orden de allanamiento, esta vez para buscar debajo del piso de su casa. Finalmente, la orden es aprobada, pero ese mismo día, los policías que vigilaban a Gacy reportan un comportamiento errático. A primeras horas de la mañana salió de las oficinas de su abogado, donde había pasado la noche, luego condujo por toda la ciudad, visitó la tumba de su padre, fue donde varios amigos despidiéndose y hasta confesando su crimen a uno de ellos. Mientras conducía llevaba un rosario en su mano. La policía temía que Gacy se suicidara, por lo que proceden con el arresto. Ese mismo día la policía va a la casa del sospechoso para buscar debajo del piso. Al llegar, la casa estaba inundada. Gacy había redirigido una tubería para hacer más difícil la búsqueda. Después de sacar toda el agua, la policía puede ver debajo del piso de la casa encontrando un cuerpo en un estado avanzado de descomposición, por lo que creen que no es el cuerpo de Robert. Al seguir abriéndose paso encuentran más cuerpos. Mientras tanto, Gacy era interrogado por los investigadores y finalmente confiesa haber matado a cerca de 30 personas, en su mayoría adolescentes. El asesino cuenta su modo de operar, que consistía en ganarse la confianza de su víctima, invitarla a su casa o su auto y, usando un truco con un juego de esposas, las retenía en contra de su voluntad, para violarla, en algunos casos hasta torturarlas. Según Gacy, todas sus víctimas eran jóvenes que habían huido de casa, trabajadores sexuales masculinos y empleados de su compañía de contratista. El asesino confesó haber drogado por lo menos a 5 de sus víctimas. Gacy ayuda a los investigadores en la búsqueda de los cadáveres, le dibuja un mapa con la ubicación de los cuerpos enterrados debajo de su casa. El asesino también informa la locación de más cuerpos que no estaban en su casa porque se había quedado sin espacio debajo del piso. El resto de los cadáveres fueron tirados a un río cercano, incluyendo el de su última víctima, Robert Pist.
Después de su confesión comienza el juicio. Según la defensa del asesino, la sentencia debería ser no culpable y ser sujeto a atención médica por sufrir de diversas enfermedades mentales incluyendo múltiples personalidades. Según Gacy tenía varias personalidades: el payaso, el político, el contratista y el policía, siendo esta última personalidad la que se apoderaría de él para cometer estos crímenes. Pero nada de esto sirvió. Gacy fue juzgado y sentenciado a muerte por 33 asesinatos. Años después Gacy intentaría apelar a su sentencia a muerte negando su confesión, pero sin tener ningún resultado. Durante su estadía en prisión comenzó a vender diversos dibujos a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar por ellos. John Wayne Gacy murió finalmente en el 94 por inyección letal, dejando atrás casi una década de asesinatos. En este caso, como hemos visto en muchos asesinos seriales, una infancia trágica causa una vida adulta aún peor. Este asesino es bastante conocido por lo mediático de su caso y por las películas basadas en este asesino serial. Si te gustan los videos de conspiración, crímenes y misterios, suscríbanse, subimos un video todas las semanas. Se me cuidan.